Hermanos, es una alegría poder celebrar este cumpleaños en una fiesta, solemnidad tan grande como la de todos los santos. Señala el don del Señor para nosotros y nuestra vocación común. Celebrar el Día de Todos los Santos a Cáritas tiene una relación íntima. Me gusta repetir un salmo en ocasiones donde se celebra un aniversario, un cumpleaños, sea de una persona como de una, llamemos, institución o más que esto, es una familia. Ese salmo que reza: enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Alguna otra traducción dice: para que adquiramos un corazón sensato. Y un corazón sensato o un corazón sabio, lo sabemos, no es cuestión de títulos ni nobiliarios, ni académicos, ni de charreteras en los hombros, ni medallas en el pecho, ni orden institucional. Sabemos y conocemos, y Cáritas lo sabe más que uno, cuánta sabiduría en la gente más sencilla que ha sido descrita maravillosamente por el mismo Jesús en el Evangelio de hoy, las bienaventuranzas. Ya en el siglo IV, San Agustín decía algo que es tan bello y nos ayuda mucho, en todo tiempo y lugar. Decía: en lo importante, la unidad; en lo opinable, la libertad; y en todo, Cáritas. Y no es que estaba haciendo propaganda de esta familia. En lo importante, la caridad. En todo, la caridad. En todo. Y la sabiduría permite distinguir justamente lo que es importante de lo que no es tan importante, de lo que es absolutamente necesario de lo que no es necesario, de lo que es, dicen los filósofos, sustancial, lo que vale en sí, de las cosas que valen en cuanto se apoyan en otras, pero no valen en sí, sino en cuanto eso, apoyadas en lo que es sustancial. Y eso es la sabiduría. En el Evangelio esa sabiduría se llama lo perfecto. Ahí nosotros nos paramos porque nos da la impresión que lo perfecto es algo inalcanzable, pero desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de no cometer errores, los cometemos, desde el punto de vista de no ensuciarse los pies, nos ensuciamos, no ensuciarse las manos, nos ensuciamos, y entonces nos marea un poco eso de sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero conforme las enseñanzas del mismo Señor y de toda la Escritura, nos damos cuenta que esa perfección, nuestra vocación a la santidad, consiste más bien en ser como Dios. Ser como Dios con Dios, no ser como Dios poniéndolo entre paréntesis o debajo de la alfombra a Dios mismo, fuente de toda santidad. Y como dice y reza nuestro prólogo de la Constitución, fuente de toda razón y justicia. Lo perfecto, sean perfectos, no es sino poder pronunciar palabras creativas como Dios que crea con la palabra. No es otra cosa que saber escuchar como Dios que escucha, aun cuando sabemos que nadie nos escucha. Y ser perfecto no es otra cosa que perdonar siempre y para siempre como Dios que así lo hace. Lucas traduce esta perfección con una palabra que es el corazón del corazón de Cáritas, porque si no, sería solamente un maniquí, o como en el cuento de Pinocho, un muñeco que recobra vida y nada más. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Hace 50 años, en realidad poco más de 50 años, se clausuraba en diciembre del 65 el Concilio Vaticano II. Esa fuerza, sin duda, no conozco la historia, aquí tenemos a Monseñor Néstor, al que hemos invitado que ofrezca unas palabras al final, porque lo bueno al final, como el vino de Caná.
Si uno quisiera conocer, en síntesis, qué es lo que quiso hacer la Iglesia en el concilio, y saquemos la palabra concilio, asamblea conciliar, sínodo, y pongamos Cáritas, creo que podrían usarse las mismas palabras, usaría, valga la redundancia, aquellas de San Pablo VI en la clausura del concilio, donde decía ante todos los padres conciliares, más de 3.000, y los peritos, y la gente, y los hermanos de otras confesiones cristianas llamados a participar como testigos de semejante acontecimiento. Decía así, son palabras del año 65, nos pueden parecer un poco extrañas, pero quisiera con esto también hablar de Cáritas. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque es así, del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido?, se pregunta San Pablo VI, con ese modo de hablar donde una pregunta dice más que un discurso. Un choque, una lucha, una condenación podía haberse dado, pero no se produjo. Y aquí viene esto que abraza, asume y esposa la realidad de Cáritas. La antigua historia del buen samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio, Tacho, Cáritas. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades humanas, y son tanto mayores cuanto más grande se hace el Hijo de la Tierra, ha absorbido la atención de nuestro sínodo, de nuestra Cáritas. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado de Cáritas, subrayo, hacia el mundo moderno, reprobando sí los errores porque lo exige no menos la caridad que la verdad, pero en lugar de deprimentes diagnósticos ha ofrecido remedios alentadores. En vez de funestos presagios al mundo contemporáneo, ha ofrecido mensajes de esperanza. Sus valores, los del mundo de hoy, no solo han sido respetados, sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones han sido purificadas y bendecidas. Porque, bien decían los padres antiguos de la Iglesia, lo que no se asume, no se abraza, no se redime, no se sana. Años más tarde, ya que estamos hablando del concilio, porque es importante para comprender esta acción renovadora de Cáritas y de aquellos que trabajan en Cáritas, por Cáritas, porque es la palabra más bella que la Iglesia puede ofrecer, Cáritas. Podía ofrecer un plan, podía ofrecer una estrategia, podía ofrecer 1000 cosas, pero si no ofrece Cáritas, todo queda vacío. Benedicto XVI, en el año en que asumió como sucesor de Pablo VI, de Juan Pablo II, en un discurso a la curia romana, quiso ofrecer la verdadera hermenéutica o interpretación del concilio, y yo diría, ¿por qué no de Cáritas? Para algunos, la reforma, pero en clave de ruptura, romper con lo anterior. Para otros, la reforma en la continuidad del único sujeto Iglesia a lo largo de la historia. En los altibajos de la historia, continuidad en la discontinuidad de cosas, movimientos políticos, históricos, económicos, lo vemos aún hoy. Y así vemos siglos atrás, como por ejemplo toda la doctrina de la guerra justa, elaborada en Salamanca en diálogo con aquellos predicadores de las islas caribeñas, cuando veían cómo asesinaban y oprimían a los pueblos originarios. Salamanca en diálogo con la realidad, el estudio iluminando la realidad y la realidad dando material al estudio, elaboraba la teoría de la guerra justa. La Iglesia, el pueblo de Dios, ha ido elaborando
y aplicando y encarnando esto que evidentemente hoy tiene ribetes distintos, porque cualquiera que le moje la oreja a otro puede ser una conflagración universal. Lo mismo con la obra de Cáritas. El pensar en Cáritas en sí misma y en su misión, como el concilio quiso hacer de la Iglesia, ¿qué dices de ti misma, Iglesia, y qué dices de tu misión? Ayuda a comprender, no digo evolución en un sentido darwiniano, porque en la Iglesia nada es darwiniano, donde el joven se morfa al anterior. La Iglesia no puede ser entendida desde un sistema darwiniano donde nuevas especies destruyen al anterior, sino que lo nuevo ayuda a comprender lo antiguo y lo antiguo le da fuerza a lo nuevo. Y así, de un mero, sin desprecio, asistencialismo, en Cáritas se ha ido penetrando la linfa, la savia de comprender más a fondo las causas de por qué sucede lo que sucede. Y analizar las causas es intentar resolver desde las causas los efectos malignos de economías destructivas, del egoísmo humano, del individualismo. Eso no es hacer política, o en realidad lo es, pero la política en el sentido de la expresión más alta de la caridad, Cáritas, porque es la caridad aplicada al bien común y no simplemente a lo individual. Hemos leído el Apocalipsis. Apocalipsis no es desastre, es revelación. El Apocalipsis nos ayuda a comprender los últimos tiempos, la escatología, y la escatología no es destrucción, es palabra final, la última palabra que Dios quiere ofrecer y pronunciar para los hombres. Y leemos ya al final del Apocalipsis, luego de la página bellísima que hoy hace gráfica esta vocación a la santidad, que llegará un momento donde no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes habrá pasado, porque, refrenda el autor, yo haré nuevas todas las cosas. Eso sintetiza la misión de Cáritas, que no haya más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, que todo eso pase, para que definitivamente tengamos el título nobiliario más grande que podemos tener, que seamos definitivamente hermanos en Cristo. Y así serán hechas nuevas todas las cosas. Y la vida y la misión de Cáritas implican todo. Todo. Y el todo, lo que le da fuerza a esta vocación es la santidad. La santidad, mis hermanos, no es otra cosa que Cáritas plenamente vivida, la caridad plenamente vivida. Don y no conquista, vocación que nos atrae, como Cristo que es el alfa y el omega, que se dona, que se da y a su vez nos atrae. Es una misión y Cáritas ha de evitar siempre, como cualquier cristiano, pero más cuando estamos metidos en estas cosas, no hacer una dialéctica absurda y estéril entre silencio y el encuentro con otro, el descanso y la actividad, la oración y el servicio. No es una pulseada. La santidad abraza todas esas dimensiones, que han de ser integradas, incorporadas, aceptadas, porque la totalidad de la vida de Cáritas es misión. Cada santo es una misión y la vida es misión, nos decía el año pasado en aquella carta apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Pero en todo cristiano que desea vivir esa caridad se mete, ¿por qué no? Porque somos humanos y porque pisamos la tierra, ciertos virus que hay que estar atentos no carcoman la inteligencia y el corazón. No a la ansiedad, el orgullo y la necesidad de aparecer y dominar. No a llenarnos de palabras, y dice el Papa, disfrutes epidérmicos o ruidos, sutiles enemigos de esa raíz común que nos va comiendo como un cáncer, el subjetivismo, el individualismo.
que se disfraza de formas de seguridad doctrinarias para la inteligencia, como el gnosticismo. Yo lo tengo claro, ustedes no entienden nada. Y formas de seguridad disciplinar en lo que hay que hacer, enfermando la voluntad con el pelagianismo, que no era otra cosa que hacer todo por tu propio esfuerzo, dejando de lado y entre paréntesis a Dios y su gracia. Y esto nos lleva, aún en Cáritas, en la Iglesia y en todos los niveles, a ciertos elitismos narcisistas y autoritarios, empezando por uno, claro. Agotando todo en análisis, en clasificación, en el deseo de controlar. Tal es así que no nos damos cuenta que vamos respirando el mismo veneno subjetivista, economicista, individualista y opresor que se respira afuera, confiando solo en las propias fuerzas, en el yo o en algo más gregario que es un nosotros cerrados, narcisismo personal, eso de grupo. Jesús, cuyo corazón bombea la caridad, nos muestra dos rostros, el del Padre y el del hermano. Tenemos siempre, ¿por qué no?, la tentación que Lucas es el único que señala este pasaje, identificar el reino en coordenadas precisas de tiempo y espacio, como circunscribiendo el reino a determinadas cosas que a mí me gustan, o proyectando lo que yo pienso del reino en determinadas coordenadas de tiempo y espacio. Más sumo a 1 año a la vida, más ha visto esta película. El Señor dice, el reino no viene ostensiblemente, no se podrá decir está ahí, está allí, porque el reino está entre ustedes. Ya se ha hecho famosa, y vamos terminando, esa frase, buscar el santo, los santos de la puerta de al lado. Y creo que esa es también la misión de Cáritas. Por eso esa misión va en busca de ese salto de la puerta de al lado. Me gusta mucho, como si fuera en una columna de partida doble de esas de contabilidad, pero no para la contabilidad, que no me gusta, poner el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, es el Evangelio de hoy, y al lado, de alguna manera u otra, el himno de la caridad. Y uno dice, ¿por qué son bienaventurados los que tienen alma de pobres? Y San Pablo nos dirá, porque el amor es servicial y no hace alarde. ¿Por qué aman? ¿Por qué son bienaventurados los afligidos? San Pablo nos dirá, porque el afligido todo lo soporta. ¿Por qué los pacientes? Porque el amor es paciente. ¿Por qué el que tiene hambre y sed de justicia? Porque el amor no es envidioso, ni se alegra en la injusticia. ¿Por qué los misericordiosos son bienaventurados? Porque el amor no se envanece, el misericordioso ama. ¿Por qué los de corazón puro son bienaventurados? Porque el que ama no procede con bajeza. ¿Por qué los que trabajan por la paz en estos momentos tan difíciles son bienaventurados, en lugar de buscar el resentimiento, el rencor y la revancha? Porque el que trabaja por la paz, Cáritas, no tiene en cuenta el mal recibido y no se irrita. ¿Por qué bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia? Porque el que ama no busca su propio interés. Y los insultados y los perseguidos a causa de Jesús, porque el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En la última cena, que aquí celebramos en un día tan especial, de partida doble, todos los santos y Cáritas, que es el motor de toda santidad, Felipe, uno de ellos, de los discípulos, dice, bueno, basta, muéstranos al Padre y basta. Felipe, quien me ve, ve a ver al Padre. Podía haber terminado todo así, pero en el pasaje del juicio final, Jesús nos sorprende cuando pregunta tanto el que hizo el bien como el que hizo el mal, ¿cuándo te vimos con hambre, sed, de paso, desnudo, enfermo, preso, y te visitamos, te dimos de comer, de beber? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ahí está, el rostro del Padre, el rostro del hermano. Cáritas, sin duda,
no es una ONG, aunque después tenga que buscar figuras jurídicas para poder ser levadura en la masa. Hemos vivido tiempos de elecciones. Tranquilo, amigo, no se me pare ni se acerque con el grabador a ver qué voy a decir. Cáritas nos lleva a saber elegir, porque si el cristiano no elige de esta manera, se terminará mirando el ombligo. La primera elección es la elección de Pedro. Pedro eligió a Cristo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. La segunda elección la hizo una mujer de la que no sabemos el nombre, y es la elección del don de Dios, la samaritana. Dame de beber esa agua si no tengo más sed. Si supieras quién te da de beber el don de Dios, la revelación más bella del Evangelio, la gracia. La elección de Cristo mismo, que eligió la Iglesia. Eligió a Pedro, eligió a esos apóstoles. Si hubiéramos estado nosotros, quizá hubiéramos hecho otras cosas, lista sábana, este no, este sí. Él los eligió. Y la última, que con Cáritas van uno a la sidera a la otra, es la elección de los profetas, la paz. Vengan todos, subamos a la casa del Señor. De las espadas forjarán dados, de las lanzas podaderas. No se alzará más una nación contra la otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Caminemos a la luz del Señor. Gracias a cada uno de ustedes, los de Cáritas y los que se acercan a Cáritas, como en el frío uno se acerca al fuego, por todo lo que son y lo que hacen. Gracias por manifestarnos cuál es el corazón de la Iglesia, y en el corazón de la Iglesia el motor que es la caridad.